Buenas noches, cámara. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios con los temas del día de hoy. Están esta de corbatita, nomás para que vean, para que chequen la calidad. Oye, se me desacomodó la corbata. Con los temas del día de hoy, el día 8, juicio de García Luna. Confiesa, confiesan que realmente si trafican droga por medio de los aeropuertos, cosa que ya sabíamos, cosa que no se nos hace nada descabellada, pero pues para aquellos que piensan, ¿no?, que en los aeropuertos no se transporta droga. Y también vamos a ver lo de los holocaustos. Ahí hablan mucho del holocausto, el judío, pero no hablan de los demás holocaustos que han pasado durante la historia del capitalismo. Dice, mira, ahora muy temprano, sí, mira, hasta me vestí de traje, mira, para que vean, para que chequen. Bueno, pues vámonos con el juicio de García Luna. Vamos a ver si se puede compartir. Vamos a ello. Dice el día 8 en el juicio de García Luna, droga en el AICM y las revelaciones de un operador del cártel de Sinaloa. Durante el juicio se presentaron tres testigos. Uno de ellos contó que personal del aeropuerto dejaba de revisar paquetes cuando recibía ciertas claves. Otro compartió el nombre del operador detrás del secuestro de García Luna. Ahí está García Luna. sus sus, eh, sus dibujitos que hacen. El juicio contra de Genaro García Luna aparecieron más testigos que detallaron, entre otras cosas, las operaciones que se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se presentó un agente de la DEA, un ex policía federal que laboró en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y un operador del cartel de Sinaloa. También se habló del operativo para capturar al rey Zambada y cómo él habría participado policías y miembros del crimen organizado vestidos de policías. Surgieron más nombres como el encargado del secuestro de García Luna por parte de los Beltrán Leiva y un par de hermanos que formarían parte del cartel de Sinaloa. Uno de los testigos que tuvo acceso a un archivo donde estaba la nómina del narco en el que aprecian diferentes personas, entre ellas se destacó García Luna. Este es el cronograma, ¿eh? Entonces dice a las 4:06. Otra de las confesaciones de Ávila fue que sí sucedió el secuestro de García Luna, narrado por el Grande, y que la razón de dichas acciones fue que García Luna ya no mantenía comunicación con los Beltrán Leiva. También dijo que el hombre que operó el secuestro fue Francisco Camacho, identificado como jefe de personal de los Pineda Villa. Arturo Beltrán Leiva le habría regalado una casa a Camacho debido a que el secuestro fue exitoso. A las 3:59 Israel Ávila habló de la ayuda que recibía de la Policía Federal a cargo de García Luna, pues en el año 2007 los uniformados tuvieron acceso a un cargamento de 1,200 kilogramos de cocaína en una aeronave que aterrizó en Morelos. Antes de asegurar la sustancia, dejaron a los Beltrán Leiva acceder a la sustancia ilícita. A las 3:48, según las declaraciones de Israel Ávila, el operativo de la detención del rey Zambada estuvo coordinado por el MP y borrado, los hermanos Pineda Villa, además de El Grande. A las 3:40, dice, en la nómina del narco también había otros funcionarios. Ávila también recordó al secretario de Seguridad Pública de Morelos, el cual aparecía con el alias de El de los Cuernos. De igual manera, Israel Ávila, tal como comentó el Grande, dijo que la captura del rey Zambada fue acción en la que estuvieron involucrados policías y miembros de los Beltrán Leiva que se hicieron pasar como policías. ¿Cómo vamos? Dice que marxista tan elegante. Sí, es que nos vamos a ir a una presentación. Bueno, ahí sí, yo creo que sigue bien. Dice,
A las 3:36, o sea, 15:36 horas, Ávila también confesó que a través de un archivo de Excel en el cual manejaban la contabilidad de los Beltrán Leiva, vio que en la nómina del narco estaba García Luna, a quien se le dieron los apodos de Metralleta o el Tartamudo. Según su confesión, los encargados de dar los sobornos del rey Zambada eran el rey Zambada y Arturo Beltrán Leiva. La misteriosa Harley Davidson que el Barbas le regaló a García Luna, según el Grande, Sergio Villarreal aseguró que el exsecretario de Seguridad recibió sobornos por parte del crimen organizado, la mayoría a través de dinero en efectivo. El primer testigo en contra del exsecretario de Seguridad fue Sergio Villarreal, alias El Grande, y durante sus testimonios señaló que Genaro García Luna sí recibió sobornos por parte del cartel de Sinaloa. Incluso dijo que en la ocasión hasta aceptó un vehículo edición especial por parte de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. A las 2:37 el testigo dijo que se dio cuenta con quién trabajaba cuando en una de las casas mataron a alguien. En dicha ocasión los hermanos Pineda Villa le dijeron que no eran policías sino miembros del cartel de Sinaloa. Además, los hermanos identificados como el Borrado y el MP le pidieron que continuara trabajando con ellos. Ni tú ni nosotros trabajamos para García Luna, él trabaja para nosotros, comentó el MP, según la declaración de Israel Ávila. A las 2:28, un nuevo testigo se presentó. Se trata de Israel Ávila, que se desempeñaba como contador o agente de bienes raíces para el cartel de Sinaloa. Su labor consistía en comprar o rentar casas a narcos. También comentó que pensó que los domicilios eran de miembros de la AFI, pues las personas con las que tenía contacto usaban vehículos, placas y uniformes de dicha institución. A la 1:48, la defensa legal de García Luna interrogó a Arellano sobre lo que pensaba de que el exfuncionario llegaba a ocupar altos cargos de seguridad sin contar con una carrera de policía. Le preguntaron explícitamente si sentía celos por ello, pero el testigo se negó. El ex policía federal señaló que en 2010 decidió dejar a su cargo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, por lo que fue trasladada a la unidad de investigación en Monterrey, Nuevo León, lo cual había sido creado por Luis Cárdenas Palomino. A las 11:52, Raúl Arellano comentó que otra de las claves era que los agentes especiales de la Policía Federal eran el de la llegada o la salida de maletas con 79 y 40. La primera hacía referencia a la droga y la segunda al dinero. La peculiar clave que utilizaba la Policía Federal en tiempos de Genaro Luna para permitir el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este martes, el estrado en la corte de Brooklyn fue citado a comparecer en calidad de testigo Raúl Arellano Aguilera, un ex policía federal que trabajó con el principal puerto aéreo de la capital mexicana durante el sexenio de Felipe Calderón. A una semana del arranque del juicio de García Luna en Estados Unidos por el estrado de la Corte de Distrito en Nueva York, continúan desfilando una serie de testigos que, citados por la Fiscalía, han brindado su testimonio sobre la presunta participación que el exsecretario de Seguridad Pública tuvo al cooperar con el cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas. A las 10:49, aunque hasta el momento Arellano no lo ha mencionado, vínculos directos con García Luna indicó que en varias ocasiones Óscar Moreno, jefe de aeropuertos de la Policía Federal, se reunió en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México con altos mandos dicha corporación para supuestamente recibir dinero. Relató que en 2007 el encargado del aeropuerto de Toluca iba a entrar a la oficina de Moreno, pero chocó con un compañero y se le cayó una maleta repleta de dólares. Cabe recordar que en 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al servicio de la Administración Tributaria del SAT que abrieran una investigación contra Moreno Villatorio debido a sus nexos con García Luna. A las 10:39, el ex policía federal indicó que cada par de semanas se daba una orden por radio identificada como 45x35, bajo la cual se suspendían las revisiones e inspecciones en el aeropuerto por determinado tiempo. Durante ese lapso, varios agentes desaparecían repentinamente, según Arellano Aguilera. Estos indican
Estas indicaciones supuestamente coincidían con el arribo de vuelos provenientes de Sudamérica, así como con la salida hacia Europa y Estados Unidos. Dice, ¿por qué implicaron a Guillermo Galván, exsecretario de la Defensa de Calderón, en contra del juicio de García Luna? Pese a que Óscar Nava Valencia cayó en contradicciones durante su comparecencia en la Corte de Brooklyn, mencionó al extitular de la Sedena. El juicio de Genaro Luna en la Corte Federal del Distrito del Estado de Nueva York se reanudó tras una breve pausa. Durante la intervención de uno de sus testigos se mencionó a un mando militar que colaboró en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Se trata de Guillermo Galván, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. A las 10:25, como testigo del día, se presentó Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal. De 2003 a 2011 estuvo asignado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aseguró que fue testigo de cómo se inducía la droga y mercancía ilegal al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Entonces, de 2006 a 2012, señaló que elementos de la Policía Federal permitían la entrada de sustancias ilícitas bajo la supervisión de Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de dicha corporación, y el entonces jefe de aeropuertos de la PF, Óscar Moreno Villatorio. A las 10:23, en el quinto día de alegatos iniciales en contra del en el juicio contra Genaro García Luna, en Estados Unidos se presentó Adrián Ibáñez, agente de la DEA. Como testigo hizo referencia al decomiso de cocaína en un puerto de Manzanillo el 30 de octubre de 2007, el cual coincide con el referido por Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, el día anterior. Dice, ¿cuál es la jugada clave de los abogados de Genaro García Luna contra el Lobo y su testimonio en el juicio? El ex líder del cártel del Milenio confesó haber realizado múltiples pagos millonarios a García Luna a cambio de protección y colaboración en el trasiego de droga. Ahí está García Lobo, o ¿cómo se llama este? Contra el Lobo, dice, se llama el Lobo, le dicen el Lobo. Ahí está el Lobo. Y se arrancó la segunda semana de audiencias en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien es acusado de haber colaborado con el cartel de Sinaloa durante más de una década. Eso fue a las 10:23 de la mañana. Dice Miranda, lo que de verdad deja ver el juicio de Luna es que parecía más un juicio contra AMLO, ya que cómo es posible que USA lleva a juicio bien, el juicio bien amado, y AMLO no tiene ni carpeta de Luna y sus asociados. La gente común de Estados Unidos se pregunta de que cómo es posible que no esté allá enjuiciado antes García Luna que en México. El juicio debe de ser aquí primero y después allá, y los pejes son Vizcaya. Pues sí, así es esto, o sea, este juicio lo que nos hace ver más que otra cosa es toda la complicidad que tienen estos pues las autoridades con el crimen organizado, desorganizado, mafia legal o ilegal, como le quieran llamar, porque pues para mí esto es capitalismo, el capitalismo de las drogas, y pues hay un capitalismo de las drogas que es permitido y un capitalismo de las drogas que no es permitido. Todo depende de quién te esté pagando, todo depende de quién te dé dinero. Entonces, bajo esa misma tónica se rigen también la policía de Estados Unidos. Entonces, tal vez lo que estamos viendo es una venganza política en contra de un sector de la mafia ilegal, del capitalismo ilegal, que pues, a lo mejor no les pagaba piso o no les daba droga de buena calidad, o ve tú a saber que tantas cosas son las que no les gusta de los chapos, porque del cártel del Sinaloa no es esto un juicio contra el cártel de Sinaloa, es un juicio contra Genaro García Luna, y a su vez debía de haber sido también un juicio en contra de Felipe Calderón,
pero no estamos viendo nada de eso. Lo que estamos viendo es que se está llevando a juicio a una persona que pues, es un operador político que realmente no es de las altas esferas, no es una persona pues que haya decidido volverse corrupta nada más porque sí, pero sin embargo nos están dorando la píldora diciéndonos que García Luna es el malo malote, cuando en realidad pues están todos coludidos, ¿no? El capitalismo, todo el capitalismo está metido en lo que es este juicio, ¿no? De hecho, para mí, este problema, este juicio es contra el capitalismo, ¿no? No es contra una persona u otra, es contra el capitalismo expresado en una persona que se llama García Luna. Entonces, si cuántos García Luna hay aquí en México y cuántos García Luna hay en Estados Unidos, eso no lo podemos saber, solamente están enjuiciando a uno de que les gusta 100, 1000, 2000, no podemos saberlo, o sea, hasta que no se llevan a juicio, pues es cuando nos enteramos, pero en realidad pues nosotros ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Generalmente por la gente de a pie se entera mejor de estas cosas que las autoridades, ¿no? Eso no es posible. Bueno, sí es posible porque estamos viviendo en un sistema donde la delincuencia está glorificada, donde la delincuencia pues es lo permitido, es lo más chido, lo más cool que pueda haber, lo mejor que pueda haber y pues esta, pues el venderse es una más de las caras de lo que está bien, ¿no? Para esta hegemonía de capitalismo, este pensamiento único capitalista, pues el que tú te vendas es una de las aristas, ¿no? Del capitalismo y eso está bien para ellos. Entonces, pues aquí también nos estamos dando cuenta que en realidad la pelea del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y del de Santa Lucía o el de Texcoco no era realmente los pasajeros, no era el tráfico aéreo, más bien lo que estamos viendo es que pues ya no cabe tanta droga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pues necesitaban otra sucursal, necesitaban donde meter más droga, entonces pues planeó uno pues en Texcoco o en Santa Lucía, pero pues cualquiera de los dos trafica drogas, cualquiera de los dos sería exactamente lo mismo, nada más con la diferencia de que ahora lo está operando la Sedena, que son los nuevos oligarcas. De hecho, López Obrador compró la compañía mexicana de aviación y se la va a dar a operar a la Sedena, ni siquiera va a ser una compañía de Estado, sino va a ser una compañía privada directamente operada por los nuevos oligarcas que se llaman ejército. Dice Miranda acá, este sexenio pasará a la historia por no perseguir a los políticos corruptos, los asesinos, a periodistas, luchadores sociales y el cacareado tren Maya, el metro de la Ciudad de México y sus aspas de plástico. Pues sí, así es este juicio. Para mí se está viendo toda la inmundicia que es el capitalismo. Para mí el capitalismo está a juicio y está perdiendo. Está perdiendo, ¿por qué? Porque independientemente de que si metan a García Luna o no a la cárcel, estamos viendo que el capitalismo colude a todos, ¿no? Que llega a todos los niveles de gobierno y obviamente también llegó a Felipe Calderón, o sea, eso es más que obvio y que pues que lo defienda López Obrador o que lo defienda cualquiera, pues lo único que nos hace ver es que ellos también son narcotraficantes. Así de simple y sencillo. No nos metamos en más problemas. Lo que pasa es que pues, como ellos también son narcotraficantes y tienen aspiraciones de ser riquillos, pues hacen exactamente lo que hacen los riquillos. Tan simple y sencillo como eso. Y entonces, pues también otra de las lecciones que nos deja es que pues, el aeropuerto de Santa Lucía, como está vacío, pues en realidad para lo único que usan es para transportar droga. Igual que el aeropuerto de la Ciudad de México, nada más que ahí está muy saturado. Y porque si estuviera saturado de pasajeros, pues también el aeropuerto de Santa Lucía estaría lleno de pasajeros, pero no hay ni un pasajero, entonces ¿qué es lo que queda? Pues la droga. Y aquí nos damos cuenta. El que quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, pues ya.
es porque es muy peje zombie de plano. Y entonces, pues no sé si habían oído, pero hace una semana se celebró un aniversario más del Holocausto. Pero yo aquí les voy a presentar el otro holocausto, el olvidado, o los dos holocaustos olvidados. Dice la BBC, fíjense hasta la BBC, el holocausto olvidado perpetrado por la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Dice, este es del 27 de enero del 2023, o sea, hace una semana. Dice, ¿por qué querían matarnos? ¿Por qué nos mataron? Esas son las preguntas que hace Inta George, un sobreviviente del holocausto del pueblo romaní de hace 83 años. Con 2 años fue llevado al campo de en Transnistria, un territorio de los ríos Desna y Bug, administrado por Rumania entre 1941 y 1944. No tengo muchos recuerdos del viaje, pero sí me marcó para siempre, lo dijo Jorge en la BBC a través de una sobrina nieta, Isabela Tiberiade. Aproximadamente 11 millones de personas fueron asesinadas por los nazis, 5 millones de ellos fallecidos no eran judíos, o sea, eran gitanos. La historia estima que entre 250,000 y 250,000 y 500,000 gitanos fueron asesinados durante los fueron asesinados durante el Holocausto, pero estas víctimas permanecen casi olvidadas. Los nazis creían que los alemanes eran arios y por lo tanto la raza superior. Algunas personas eran deseables según los estándares nazis, ya fuera por sus orígenes genéticos o culturales o por su estado de salud. En estas categorías eran puestos los judíos, los gitanos, los polacos y otros esclavos, así como personas con discapacidades físicas o mentales. Otras víctimas incluyen testigos de Jehová, homosexuales, clérigos disidentes, comunistas, socialistas, asociales, un término usado para los nazis para categorizar a un grupo de personas que no se ajustaban a las normas sociales, y otros enemigos políticos. Dice Campos de la Muerte, mi madre perdió varios hijos durante el viaje en esos trenes para ganado y creo que una parte de ella falleció allí para siempre, incluso después de muchos años, cuando todo era solo un recuerdo, cuenta George. Comprendimos que lo que estábamos pasando en el campo, incluso antes de que llegáramos allí, muchos murieron en el camino, había demasiada gente en pequeños trenes diseñados para el transporte de ganado. La llamada Oficina Central para la Lucha contra el Gobierno del Estorbo Gitano fue creada en junio de 1936 por los nazis, ubicada en Múnich. Se encargó de evaluar los hallazgos de una investigación racial biológica sobre los Sinti y los romaníes. Para el año 1938 los sintes y los romaníes ya estaban siendo deportados a campos de concentración. Al igual que los judíos fueron privados de sus derechos civiles, a los niños se les prohibió asistir a las escuelas públicas y a los adultos les resultó cada vez más difícil mantener o asegurar un empleo. Los romaníes, un pueblo nómada que se cree que de procedencia del noroeste de la India, estaban formados por varias tribus nacionales. La mayoría de los romaníes que se habían asentado en Alemania pertenecían a la nación Sinti, habían sido perseguidos durante siglos. El régimen nazi continuó la persecución al considerarlos asociales y racialmente inferiores a los alemanes. Nadie se preocupaba por nosotros, pero al mismo tiempo nos odiaban tanto, recuerda George. El campamento gitano de Auschwitz. En 1943 se asignó una gran área del complejo de campos de Auschwitz-Birkenau para albergar a los romaníes deportados. Se estima que el número de prisioneros era alrededor de 23,000. Muchos se convirtieron en víctimas de experimentos médicos, otros murieron de agotamiento o fueron asesinados en las cámaras de gas. El campo se disolvió en agosto de 1944, pero la mayoría de los prisioneros fueron asesinados o trasladados a otros campos. Al final, al menos 21,000 hombres, mujeres y niños murieron ahí. Cuando Ginta, Jorge y los sobrevivientes de su familia regresaron al campo de exterminio, después de 3 extenuantes años encontraron que sus hogares en Rumanía habían sido destruidos o ocupados por otras personas. Nos deshumanizaron y lo peor es que todavía nos despojan de nuestra historia. Muchos niños hoy en día no tienen ni idea de lo que pasó, solo escuchan canciones de las abuelas viejas que recuerdan y lloran mientras cantan.
Nuestras canciones transmiten el sufrimiento, las condiciones insoportables en el campo que fueron devastadas, la suciedad, el hambre, el frío, los refugios inhóspitos y el hacinamiento que crea enfermedades lentas y dolorosas. Perjuicios arraigados. Bárbara Warnock, curadora de la Biblioteca del Holocausto Weiner, ubicada en Londres, dice que la exclusión social existente y la discriminación política oficial dentro de la sociedad alemana hicieron mucho más fácil que los nazis atacaran a la comunidad romaní. Al principio fue una especie de continuidad de las medidas y actitudes perjudiciales ya existen. Los nazis se basaban en la legislación existente, los romaníes eran un grupo bastante marginado dentro de Alemania, dice Warnock. También señala que hay una falta de registros oficiales sobre los romaníes durante la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha incertidumbre sobre los números. Algunos fueron asesinados en campos de exterminio, muchos otros murieron en ejecuciones masivas, particularmente en territorios soviéticos. El ejército alemán fue seguido por los escuadrones de la muerte paramilitares de la Alemania nazi y los colaboradores locales participaron en la cacería masiva. Inmediatamente después de la guerra, muchos de los principales jefes nazis fueron capturados y juzgados por tribunales militares y en los juicios de Nuremberg. En este caso, nadie fue acusado de matar a un gitano. Los nazis solían afirmar que los romaníes que arrestaban eran criminales. Entonces fue uno de los holocaustos olvidados, la persecución a los gitanos y a todas esas naciones nómadas, ¿no?, que existían y que pues durante la Segunda Guerra Mundial fueron víctima fácil de lo que es el Estado fascista. Y aquí en la descripción, bueno, no estaba aquí, pero decía que el holocausto a los gitanos fue una de las barbaries que se hicieron por medio de la derecha de Alemania. Entonces lo que estamos hablando es que el fascismo pues, también es una más de las doctrinas de derecha, no como lo que hacen creer los libertarios, que es una doctrina de izquierda, ¿no? Eso no, nada tiene que ver el nazismo, socialismo o el nacionalsocialismo con el socialismo, porque pues de socialismo nada más tiene el nombre, pero en realidad es un capitalismo racista, para que pues, sea más entendido, ¿no? Dice, mirando otro sexenio perdido en México, y lo malo es que sexenio tras sexenio solo nos deja es que nos vamos siendo viejos y pobres, y los zombies callan, siempre callan. Y en otro año para la celebración de Auschwitz, que se celebra año tras año en Polonia para celebrar la liberación de que el campamento de concentración no fue invitado Rusia y ellos fueron los libertadores. ¿Qué te digo? Rusia liberó más campos de judíos que siquiera Estados Unidos o cualquier otra nación. Pero pues no lo quieren reconocer porque pues, hasta que no llegó Rusia a la Segunda Guerra Mundial no pudieron con Hitler. Esa es la realidad y eso es lo que les duele. Bueno, ahora vámonos por otro holocausto perpetrado por el naciente capitalismo, o sea, perpetrado por el papá del capitalismo, que es el feudalismo. Dice, Memorias del Holocausto indígena en América Latina. Antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1492 existían unos 80 millones de habitantes en América. Se estima que en el siglo XVI los españoles y los portugueses consiguieron sin cámara de gas ni bombas hacer desaparecer entre 60 y 150 millones de indígenas en América Latina. La mayor masacre de la historia de la humanidad. Esto ocurrió ahí en nuestra Latinoamérica, y ni un triste museo del Holocausto, detalló John Maximiliano Muñoz Telles, especialista en cultura indígena de Latinoamérica.
Desde 2006, cada 27 de enero, durante el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, se recuerda a las víctimas de la llamada Solución Final, actos atroces perpetrados por la intención de destruir a un determinado grupo por motivo étnico o religioso. Aquí hacemos un repaso de la barbarie ejecutada por los españoles. Según corrientes indígenas, sobre todo en la escuela de Berkeley, la cifra es de 90 a 112 millones de indígenas. No obstante, nuevas ponderaciones hacen suponer en el presente que en América Latina existían unos 80 millones de habitantes antes de la invasión en 1492. América debe de callar, pero no calla, no callamos, renunciamos al silencio y reclamamos la verdad. De esta cantidad, los 3/4 partes, unos 65 millones, corresponden al territorio que luego fue Hispanoamérica. Sus grandes centros poblacionales eran el Imperio Inca con cerca de 30 millones y los mexicas con unos 20. Se cree que para el año 1700, siglo y medio después, este total se había reducido de manera dramática a 5 millones, lo que representa la desaparición de 60 millones de indígenas masacrados por el Imperio Español, unos 400,000 cada año. Estas cifras se pueden comparar con el número de muertos resultado de la Segunda Guerra Mundial de esta conflagración. Tampoco se tienen cifras exactas en cuanto a los decesos. El método de guerra de los conquistadores. El catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antonio Espino López, explica que las masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, semejantes crímenes parecen sacados de una mente perturbada. Esto era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de América, un periodo de nuestra historia que tiende a mitificarse, obviando sus pasajes más oscuros, asegura el también especialista en historia militar Espino López en su libro La conquista de América, una revisión crítica donde se sirve de los testimonios dejados en las numerosas crónicas de Indias para describirla con precisión las armas, técnicas, batallas y secretas prácticas que héroes como el español Hernán Cortés llevaron a cabo. El caso Tozcatl. La matanza de Tozcatl, ejecutada el 20 de mayo de 1520 bajo la dirección de Pedro de Alvarado, capitán español subordinado a Hernán Cortés, ha de tomarse como referencia para recordar el día del holocausto de los pueblos indígenas de América. Las razones que presentan los defensores de las corrientes indígenas es que esta matanza estuvo dirigida a acabar con la élite indígena que podía resistir en México la invasión española. Dicha masacre dio origen a la llamada por los españoles Noche Triste, noche en la cual los españoles sufrieron una dura derrota proporcionada por los mexicas como reacción, entre otras muchas cosas, a la matanza de Tozcatl. La tercera razón es que dicha matanza está bien documentada y su fecha es fácil de establecer. En entrevista hecha por el periodista Javier Zurro, el catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en historia militar, Antonio Espino López, se destaca que la conquista de América se tiene mitificada por un simple desconocimiento histórico. Me da la sensación que por una cuestión de patriotismo mal entendido, siempre se ha negado cualquier exceso cometido en América o que se ha querido justificar como una típica acción de guerra que además en el caso que nos ocupa duró por muy poco tiempo. Nuestros conquistadores muchas veces son mostrados como héroes. Según Espino López, esa imagen es fruto del desconocimiento, la falta de reflexión, pues el catedrático es fruto de la idea tan generalizada que los aborígenes ganaban mucho con la presencia hispana en las tierras. Los intelectuales de la época jugaron un papel importante transformando sobre todo a Hernán Cortés y en menor medida a Francisco Pizarro en nuevos héroes a la altura de los mencionados. Esta imagen fascinó y convenció a lo largo de los años, sobre todo a un país en el que no hubo grandes héroes a partir del siglo XVII. Ahí está uno de los asesinos menos recordados de la historia y que ha sido uno de los asesinos seriales más
pues que más gente mató. Pero sin embargo no hay una investigación, no hay una documentación, no hay un día que se conmemore para no dejar morir este recuerdo, para no dejar morir estas malas intenciones que tenía este fanático religioso, porque lo que sí sabemos es que era un fanático religioso que se horrorizaba con lo que hacían los indígenas, o sea, que no se hincaban ante su Dios, y pues ese era su problema, además de la ambición desmedida que tenía, que era una persona que era capaz de cualquier cosa por conseguir oro, cuando pues aquí los mexicas se lo regalaban a él, pero era tanta su ambición que no era suficiente con lo que le regalaban, él quería más, él pensaba que tenían galeras rellenas de oro, y pues aquí no, eso no existía. ¿Por qué? Pues porque el oro aquí no era valorado, aquí lo que era valorado eran otras cosas, pero él, sin embargo, en su trastorno mental y en su trastorno religioso, él pensaba que de alguna manera la gente originaria de América le estaba engañando porque tenían el oro escondido, y que sabían que iban a llegar los españoles y que sabían que se los iban a quitar, y por eso lo tenían escondidos, pero en realidad eso solo ocurría en su mente, igual que solamente ocurrió en su mente las masacres y los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque antes de los españoles no hay un solo códice que diga de los sacrificios humanos. No me imagino si una de las cosas más importantes de tu religión es hacer sacrificios humanos, pues que no lo pusiera siquiera en un panfleto o en una piedra, ¿no? O sea, que no hubiera ni un códice, que no hubiera ni una sola evidencia que te dijera que eso era un sacrificio humano. Pero sin embargo, de lo que sí hay evidencia es que los reyes españoles o los reyes de cualquier otra nación querían comerciar con los americanos, querían cambiar productos, pero estos conquistadores, pues estos sátrapas que venían de las cárceles. O sea, Hernán Cortés también era un perseguido en su país, era un aristócrata venido a menos pues precisamente por lo loco que estaba, y pues por lo loco que estaba, pues decidió huir a las Américas para ver qué podía sacar, para ver qué se podía robar. Y entonces, pues para mí los conquistadores son como el inicio del capitalismo, el primer antecedente del capitalismo. ¿Por qué? Porque mienten como nos miente la derecha, hacen lo que sea por dinero, como lo hace cualquier derechista. No importa matar gente, no importa robar, no importa hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero. Por eso yo digo que este es uno de los primeros capitalistas que hay en la historia, no nada más de México, sino de España, de la historia mundial. Y vámonos con los últimos comentarios. Dice Miranda, hay gente que nunca va a entender que este holocausto en América fue devastador y se usaron armas biológicas también, recordemos, pero ellos dicen que éramos más bárbaros que los españoles. Pues yo no creo que un indígena fuera mucho más loco que un trastornado como lo que era Hernán Cortés. El día que se inauguró el Museo del Holocausto Nativo, muchos se van a cagar. El día que se inaugure el Museo del Holocausto Nativo, muchos se van a cagar, pero ahí está la historia, y falta el Museo de la Explotación de Recursos en América Latina, en América Nativa, perdón. Dice César, ¿qué opinas de que AMLO le dijo a Cuauhtémoc Cárdenas de que es un moderado aliado a la oligarquía? Que se mordió la lengua. Dice César CD, oye Lalo, sería buena estrategia mezclar ideas comunistas con ideas de la Biblia católica, así como lo hizo Mao y Kim Jong-un en Corea. Es una idea de armesilla. Pues mira, es que no es que combines ideas
de la religión y las implementes en el socialismo. Es que el socialismo tiene muchas reglas establecidas como para la buena convivencia entre los países. Y de alguna manera el socialismo nace del socialismo religioso que se estaba, maquinando en Alemania. Entonces, el socialismo se hace en base a todas esas doctrinas que buscaban el mejoramiento de la convivencia de los seres humanos. De hecho, por eso el Che Guevara habla del nuevo ser humano, de un ser humano que no esté atado a los prejuicios, sino que esté hecho pues para aplicar su criterio y para que nadie lo mareara con doctrinas fantasiosas. Pero dentro de las doctrinas fantasiosas también hay ciertas reglas y ciertas reglas que merecen ser recuperadas, ¿no? Como el caso de no matar, de no robar, o sea, yo creo que esas son cosas lógicas que no pasan de moda, ¿no? De hecho, muchos religiosos dicen no robar y pues ellos están de acuerdo con el capitalismo, entonces en realidad pues no están de acuerdo con su religión, o sea, están ellos mismos en contra de su religión porque ellos están a favor del robo, del hurto glorificado, lo que es un capitalista. Entonces, pues, te digo, o sea, son series, son normas que son básicas para la convivencia de los humanos. Entonces, pues si son básicas para la convivencia de los humanos, pues es fácil retomarlas en el socialismo. ¿Por qué? Pues porque el socialismo recuerda que es la doctrina que busca la felicidad de la gente. O sea, te pueden decir cualquier cosa, te pueden decir que está llena de odio. No, no, te promueven un odio hacia el racismo, un odio hacia la persona que se cree excluyente, un odio hacia la persona que se cree superior. Ese es el comunismo. Entonces que no te vendan otra cosa. Dice, pero acuérdate que México y Latinoamérica es un país católico, no debemos tener en contra a los religiosos. Pues sí, es lo que te digo, o sea, no puede, o sea, a los religiosos más bien hay que decirles, oye, o sea, ¿realmente estás practicando tu religión? ¿O tú te crees superior? Si tú te crees superior, desde ese momento estás dejando de practicar tu religión. O sea, no puedes decirte católico si te crees superior cuando dice la Biblia que todos los hombres y mujeres somos iguales en derechos. Entonces, mejor dicho, es que están mal planteados sus fundamentos religiosos, ¿no? Dice Miranda, dice lo que dijo Lalo es verdad, la última barrera es la felicidad del ser humano. Bueno, pues con ese comentario pues nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado pues en esta transmisión más tempranera y pues nos estamos viendo en una próxima transmisión. Buenas noches.